Dios os bendiga mucho en este martes, día 11 de agosto, en el que vamos a disfrutar de un desayuno como de costumbre, que Dios nos bendiga muchísimo a través de su palabra. En la carta que escribió Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice así la Escritura: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El hermoso consejo de la palabra, ¿verdad? Hace ya bastantes años España empezó a construir presas para retener el agua de los ríos, contenerla y poder así disponer de ella, de agua cuando hiciera falta para distintos menesteres. Esto era algo que ya hace miles de años que estaba inventado y se había realizado en otros lugares, pero que en realidad quien lo inventó fue el castor, que de manera natural con las ramas de los árboles hace diques para retener el agua y así poder aprovecharse de ella. Ahora, ocurre que en algunos casos ha sucedido que la presa quizá no se ha construido todo lo bien que se debiera, con toda la seguridad, no ha sido capaz de soportar la presión del agua y se ha roto, generando un desbordamiento del agua que ha inundado muchos lugares y generado mucho daño. Aquí el apóstol Santiago nos está dando un consejo muy interesante. Nuestra boca es como un río que fluye y fluye y fluye, pero que tenemos que saber contener, que tenemos que saber generar como una presa, podríamos decir, que haga que solo salga de nuestra boca lo que tiene que salir y no todo lo que viene del río. A veces tenemos la idea de que para ser transparentes tenemos que hablar todo lo que nos viene a la mente o todo lo que sentimos o todo lo que pensamos, y eso es incorrecto. Y con esa idea de hablar todo lo que me viene a la mente, pues cometemos muchas imprudencias y metemos mucho la pata. Por eso dice aquí que todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, y aún más para airarse, porque cuando uno se aira ya habla en un tono que hace mucho daño, mucha destrucción. Tenemos que aprender a hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que hablar. Eclesiastés lo dice: hay momento para hablar y momento para callar. Lo que pasa es que generalmente le damos mucho tiempo al tema del habla. Y Proverbios en muchas partes nos dice la importancia de ser prudentes, de hablar lo justo y lo correcto. No hablar más de la cuenta, porque metemos mucho la pata y muchas veces. Y lo hablo de corazón. Y este es un mensaje muy sencillo, pero es que ¿para qué complicarnos la vida si es algo que tenemos que tomar nota y hacerlo? Tenemos que ser prudentes a la hora de hablar. A veces decimos, no, pero es que yo si siento decir algo lo tengo que decir. Bueno, lo tendrás que decir cuando lo tengas que decir y como lo tengas que decir. No lo vas a decir así de pronto porque lo sientes, no, porque te arrebatas. Y los proverbios también nos hablan de cuando nos apresuramos. Hay varios versículos, los puedes buscar y leer, tú que conoces la Biblia tanto como yo o quizá más. Puedes buscar todos los versículos que hablan del apresurarse, de no calcular antes de hacer. Y lo que más nos cuesta de controlar, ya lo dice Santiago, porque Santiago es especialista en este tema de la lengua. Es que nos cuesta mucho refrenar la lengua. Y a veces hablamos antes de pensar, muchas veces, ¿sabes? Que hablamos simplemente lo que nos viene, es que es lo que estoy sintiendo. Y otras veces decimos, es que si no hablo me exploto. Vale. Contener no significa contener 100%. Las presas no contienen el agua 100%, sino que van soltándola de forma dosificada y correcta, de manera que sea de bendición ese agua que el río está proveyendo. Todos los aldeas y los campos que rodean esos ríos se suministran correctamente porque cae el agua necesaria, pero a la vez se está reteniendo agua para lo que haga falta.
Contener no significa que nos estemos aguantando algo hasta que explotamos. Eso es un error. Porque a veces ocurre que nos vamos a los extremos. O lo hablamos todo o lo callamos todo. Y cuando lo callamos todo, vamos formando un embalse demasiado grande y de demasiada presión que al final hace que la presa de mi boca se explote y salga todo por ahí y haga daño a todo lo que pilla por el camino. Y no se trata de eso. Hay cosas que nunca las tendremos que decir, las tenemos que dejar al Señor. Por tanto, no las descargamos al Señor, no las contenemos, no las retenemos dentro, sino que se las descargamos al Señor. Porque habrá cosas que nunca las deberemos de decir. A veces pensamos que lo tenemos que decir todo. No. Yo peco de hablar poco, y lo reconozco, y mi esposa me lo recuerda cada 2 por 3. Pero hay gente que peca de hablar mucho, y tenemos que ser prudentes y sabios. Tenemos el ejemplo de Jesús, bien claro. Él cuando tenía que hablar, hablaba, y hablaba bien claro y directo. Pero si nos fijamos, él medía muy bien los momentos y las palabras que tenía que decir. Incluso cuando oró. Si tú lees la oración de Jesús en Juan 17, esa oración puede durar quizás 2, 3 minutos. Es que Jesús no tenía que enrollarse, como nosotros nos enrollamos muchas veces. Jesús sabía lo que decir de forma precisa y concreta. Y cuando se supone que se tenía que defender delante de las autoridades para no ser juzgado y crucificado, él no se defendió, porque él venía para eso, para dar su vida. Y en ese momento cayó, guardó silencio. Por eso Isaías ya lo profetizó. Cerró su boca, enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca, no se defendió. Que a veces pensamos mucho en defendernos. Y valdría la pena, por el bien de los demás, en callarnos. No para contener una bomba ahí dentro que al final explote, no. Sino para ser prudentes y sabios y ser de bendición a los demás. Yo te animo, hermano, a que sigas este consejo de Santiago. Sé pronto para oír, pero para oír lo que tienes que oír. Y tardo para hablar, piensa muy bien lo que vas a hablar. Y sobre todo para irarte. Antes de enojarte, piénsalo bien. Que seas una bendición para los demás, con tu vida y con tu boca. Eso es lo que yo deseo para mí y lo deseo para ti también. Que Dios te bendiga mucho.